chicas, es más, se los dejo ahí solitas un ratito para que lo disfruten. Carlos Ponce presente en Premios Tu Mundo con una tremenda presentación que no nos podemos perder, Carlos. No, no se lo pueden perder, es una bonita colaboración allá con Don Aarón y le echamos mucho cariño y mucho esfuerzo y creo que a la gente le va a gustar mucho. Ahora sí que va a ser la primera vez que presentan esta Santa Diabla en televisión, que van a estar presentándose en el escenario. Pues sí, fuera de cuando la grabamos es la primera vez que la cantamos juntos, está divertido. ¿Emoción al momento de que estaban en los ensayos? Yo me emociono siempre, el nervio rico que significa que te importa tu consumidor, tu público, la gente que te apoya, entonces sí, uno se pone ahí nerviosillo, pero rico, ¿no? Oye, Aarón nos estaba diciendo que eres como un niño de 5 años, ¿por qué será? ¿Por qué Ya diría cumplí eso? 6, no es cierto. Los acabo de cumplir. Yo no soy inmaduro, pero sí medio juguetón, mira cómo dice. Es que te gusta divertirte en lo que haces, obviamente. Mira, tenemos muchas horas de trabajo, o sea, es muy tedioso, es muy bonito, es hermoso, pero sí hay muchas horas, entonces hay que buscar la forma de entretenerse y la mía es como medio haciendo bromas, ¿no? Totalmente, y la forma de entretenerse también, me imagino que uno de tus hobbies y tus pasiones es la música, que siempre lo hemos sabido. Sí, mira, en el downtime, que es lo que yo le llamo, que en los buses, en los aviones, en el tiempo que uno tiene entre escena y escena, que a veces es un poco largo, aparte de estudiar, porque soy muy estudioso con mis escenas, pues me pongo a escribir canciones. Oye, genial, entonces por ahí podría venir otro disco. Te lo he dicho y te lo voy a decir hasta que me canse, que ya queremos un disco de Carlos Ponce, hombre. Yo también, Puede ser. Sí se me antoja, estoy en eso, vamos a ver qué pasa. Ya fue la mujer con pantalones, ahora podría ser la mujer en minifalda. La mujer de trajecito azul, Ay, esa soy yo, esa soy yo. Gracias por la para inspiración. quitarle la mochila a alguien, ¿no? Ay, yo pensaba que ibas a decir, Papaquita, la del barrio. ¿Pa' what? No. Oye, estamos en la ciudad perdida de Premios Tu Mundo, justo en la esquina de telemundo.com y hashtag Premios Tu Mundo. Ah, qué casualidad, yo pensaba que era en la esquina de @PonceCarlos1 Y Jessica Carrillo. Claro, pero no, ya pasamos eso. Ya pasamos esas esquinas, ahora estamos en la otra. ¿Te has perdido tú alguna vez en alguna ciudad que has visitado? El que me conoce se va a reír con tu pregunta porque me he perdido en todas las ciudades, O sea, que a eres todas distraído. horas. No, tengo el desorden del bloqueado. déficit de atención hiper bla bla bla. Entonces que te distraes con cualquier cosita y Sí. eres de los que va caminando y ya Sí. se te pasó la calle. Jonathan, pues una diabla, ay, no tengo ni idea. ¿En la Diabla o en la Santa? Eso puede estar muy interesante. Pues ahí lo vamos a dejar, chicos. No se pueden perder la presentación de Carlos Ponce junto a Aarón Díaz cantando Santa Diana. en Premios Tu Mundo.